Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Y Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después los llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio nos habla de la necesidad de que Jesús quería que los profetas, que sus discípulos, fueran profundizando más en quién era Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y obviamente esa pregunta va a regresar: que ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? No qué hago yo, no qué digo yo, no qué pienso yo. ¿Quién soy yo? Entonces, la pregunta de Jesús empieza en lo general, ¿verdad? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y pues ellos luego, prestos, quiere decir que estaban bien informados, quiere decir que escuchaban los comentarios, quiere decir que dialogaban con la gente, que eso es algo muy importante dentro de la misión de Jesús, es la convivencia, la fraternidad, el saber escuchar a las personas. Y entonces, pues, ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros que alguno de los profetas en este evangelio, ¿verdad? Dice eso. Entonces, realmente la gente no estaba tan perdida en lo que hablaban de Jesús, ¿verdad? Pero si tú le preguntas ahora a las personas, a la gente, incluso les preguntas a los católicos, ¿verdad? Y tú vas a encontrar una diversidad de respuestas acerca de Jesús. Vas a preguntarle a alguien, hay personas que no han escuchado hablar de Jesús. Es difícil, pero existe esa posibilidad, ¿verdad? Y si han escuchado hablar de rebote, como casi todos escuchamos el rebote, entonces nuestros criterios acerca de la persona de Jesús pues van a ser muy variados, y unos muy cercanos y otros van a ser muy, muy locos, muy totalmente sin entendimiento de lo que verdaderamente fue Jesús y es Jesús. Entonces Jesús, después de escuchar esta pregunta, les hace otra pregunta, y esta pregunta va más seria y dice: ¿y quién dicen que soy yo, ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro responde. Pedro siempre tiene la iniciativa de responder. Regularmente nosotros vemos esto. Eso nos muestra a nosotros el liderazgo de Pedro. Eso nos muestra el conocimiento mayor de Pedro. Esto nos muestra también la unción que estaba recibiendo Pedro, ¿verdad? Porque esta respuesta le dice: ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo? Y él dice: pues tú eres el Mesías. En Mateo 16, cuando él dice: tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo, Jesús le dice: es que esto que tú acabas de decir no te lo dijo la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí en este evangelio de Marcos no dice Jesús eso.
¿verdad? Solamente dice, tú eres el Mesías. Obviamente esto es una revelación. Pedro empieza a abrirle, a quitarle las telaraña de los ojos y empieza a abrirse al propósito de Dios, a lo que Pedro tiene que realizar en este mundo. Y lo primero, obviamente, es reconocer que el Espíritu Santo está actuando en él y que ve en Jesús a ese Mesías esperado. Pero Pedro es un ser humano como ustedes y como yo. Entonces, inmediatamente, después de que dice eso, Jesús le dice, pues no le digan a nadie. ¿Y por qué Jesús se tiene que quedar callado? Bueno, porque ahorita vamos a ver la respuesta por lo que sucede con Pedro. Porque luego hay una revelación divina, pero unos mecanismos de humanizar todo lo divino y dar respuestas también a lo divino humano. A lo divino se le da respuestas divinas y a lo humano se le puede dar respuestas divinas, sí, pero hay que saber discernir. Hay que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Entonces, no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque pues, si ustedes dicen que yo soy el Mesías y el pueblo está esperando ese Mesías y la idea de Mesías para ellos era un hombre revolucionario que viniera a derrotar a sus opresores, a hacer la justicia que ellos tenían en su mente y la violencia y la división y realmente Jesús no era el tipo de Mesías que ellos esperaban porque no querían entender cómo Dios ama a su pueblo. La violencia estaba asociada con la voluntad de Dios. Y eso Jesús viene a hacerlo a un lado para que ellos comprendan esto. Hay veces nosotros también somos así. Nosotros también. Es que si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? A ver, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no cambia esta persona? ¿Por qué no quita? ¿Por qué no la mata? ¿Por qué no se la lleva ya? No lo aguantamos. Este hombre, esta persona que está destruyendo y haciendo tanta maldad en el mundo. No, porque se lo debe de llevar el Señor. Porque volvemos a esta idea humana de la revancha, de actuar con violencia en algo que debemos de desechar totalmente la violencia de nuestra vida. Y entonces, después de que le dicen que no le digan nada, después les explicas entonces qué es el Mesías y qué va a pasar. Y cuando les dice todo lo que va a pasar, ¿verdad? Tiene que padecer, y mucho, dice. Y tiene que ser rechazado por las autoridades, las personas importantes. Y va a ser entregado a muerte. Y resucitará al tercer día. Pedro se queda con todo lo de arriba, menos lo de resucitar. No quiere oír eso, él no quiere. ¿Te das cuenta cuando nosotros nos dicen, esta persona tiene cáncer? No queremos oír, no. O esta persona está desahuciada y ya son los últimos días de su vida. No queremos oír. No, Dios me la va a curar, Dios me la va a sanar. No queremos oír eso. Y entonces Jesús nos puede contestar lo mismo que le contestó a Pedro. Dice el evangelista Marcos que todo lo dijo bien claro. Y entonces después de que sucede esto, Pedro lo lleva aparte y lo trata de disuadir. Es decir, de que cambie su forma de pensar. Fíjense lo malo que hace, ¿no? Como hombre. Si Jesús viniera, yo le voy a decir lo que tiene que hacer aquí en esta arquidiócesis. Claro que sí, ¿cómo no? Y si va a tu diócesis, a tu país, a tu pueblo, también le vas a decir lo que tiene que hacer. Somos muy buenos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y entonces lo trata de disuadir. Y entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? No, es que a ti eso, en otro pasaje de la Biblia, en otro evangelio dice, no, es que eso a ti no te puede pasar eso. Eso no, a ti no te va a pasar eso. Y entonces Jesús se vuelve
y mira a sus discípulos y reprende. Hay una represión para Pedro. Es decir, basta. Apártate de mí, Satanás, dice, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. O sea que, sí, efectivamente, al tener miedo de que a Jesús le pasara eso, porque no entendía, porque no quería aceptar esa parte de la misión de Jesús, que iba a ser su pasión, su muerte, y la resurrección todavía no lo comprendía, entonces ni siquiera puso atención en lo último, sino en lo del medio, que hay veces es importante nosotros escuchar lo último. No va a resucitar. No, aquí solamente es, no, a ti no te puede pasar esto. Entonces Jesús dice, lo reprende, hay una represión, es decir, basta, esto ya se acabó, no puedes pensar de esta forma, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos seducir por el demonio. Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿para quién vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Para qué quieres esa criatura? Tú ya estás grande, ya tienes muchos niños, tú no vas a poderlos mantener. Además, ni querías embarazarte. Mejor ve a abortarlo. ¿Y qué dice una mujer? Si una mujer dice, apártate de mí, Satanás, al marido, al amigo, al amante, al novio, al que sea. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios. Tú piensas según la carne. Y la carne para nada aprovecha. ¿No es cierto que pasa eso? Ya déjala. Ya no seas tonto. ¿Y qué no te das cuenta? Ya déjalo. Ya basta. Y entonces vas a escuchar a Jesús y dice, apártate de mí, porque tú como piensas, tú como hablas, no es según la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Hay que discernirlo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que no juzguemos según el hombre, sino Dios, ¿verdad? Según Dios, no según el hombre. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Sería bueno que empezaras en este tiempo a discernir, ¿quién soy yo? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.